principios del siglo VIII después de Cristo, el poder visigodo se seguía ejerciendo sobre la península ibérica. Hispania era un reino unido, pero 3 siglos de dominación ya empezaban a pasar factura. Más de una treintena de reyes, y buena parte de ellos no murieron en la cama. El asesinato, las insidias, los envenenamientos, las conjuras habían ido dando al traste con diferentes monarquías, con diferentes reinados. Y eso ya empezaba a hartar a la población civil hispano-romana, por entonces estimada en unos 5 millones. Los godos no eran tantos. Ya en tiempos de la conquista y colonización de la península ibérica, tan solo unos 200.000 llegaron en el año 409, en aquel otoño de 409. Pero aún en minoría consiguieron implantarse, consiguieron dominar al resto y perduraron esos 300 años. En 710 después de Cristo, Witiza llega al trono, ocupa el trono. Y es un rey progresista, es un rey que se abre a los judíos, que muestra cierta simpatía por los judíos. No olvidemos que por entonces los judíos constituían la clase profesional en Hispania. Ricos mercaderes, magníficos médicos, estupendos economistas, crueles prestamistas. Muchos magnates visigodos debían demasiado dinero a los judíos, una constante a lo largo de la historia. Pero Witiza se acerca a ellos y muchos judíos fueron nombrados asesores, incluso casi alcaldes de ciudades vitales para Hispania. Esto provoca la disensión, esto provoca el enfrentamiento y desemboca en una fratricida guerra. Don Rodrigo, duque de la Bética, duque de Andalucía, se opone al poder de Witiza. Estalla una guerra feroz, una guerra que debilita aún más la decadencia del reino visigodo. Durante meses, las tropas de ambas facciones luchan por los territorios de Hispania. Miles de bajas en uno y otro lado. Finalmente, Witiza es derrotado y Don Rodrigo asume el trono de Hispania. Todavía ignoraba, no sabía que sería el último de la lista, el último de la fatídica lista de los reyes godos. Don Rodrigo se dedicó a intentar impartir justicia, y sabido es que era realmente mujeriego. Aquí entra en juego la leyenda de nuestro romancero popular. En la capital del reino, Toledo, Rodrigo se recuperaba de una sarna adquirida por el contacto con animales domésticos. Bueno, por eso o por la falta de higiene, que también se daba. Y cuenta la leyenda que una hermosa muchacha, que por entonces se instruía en la corte toledana, una hermosa muchacha llamada Florinda, para algunos Cava es prostituta, es el significado de la palabra, pues Florinda, hija del conde don Julián, el gobernador de Ceuta, Florinda vivía en Toledo y cuidaba del rey, era una de las favoritas del rey, y limpiaba con un alfiler de oro la sarna de don Rodrigo. Don Rodrigo se enamoró de la muchacha, la poseyó, la violó, y eso provocó la tragedia. Se dice que Florinda envió una cesta de huevos podridos a su padre don Julián, el conde godo de Ceuta. Algunos apuntan que era un bereber, otros dicen que era un bizantino, pero en todo caso al frente de una ciudad vital para Hispania como era Ceuta. Don Julián recibe esa cesta de huevos podridos y sabe que su hija ha quedado muy mal, que su hija ha sido ultrajada por don Rodrigo, y decide vengarse. Esto es la leyenda, nunca sabremos lo que ocurrió en realidad. Lo que sí es cierto es que por entonces había un poder emergente, un poder político y religioso emergente en el norte de África. Desde el siglo VII después de Cristo, Mahoma, el profeta, había advertido que la expansión musulmana debía ser constante, que todo el mundo conocido debía quedar extasiado ante la media luna. Y el mensaje de Mahoma, profeta de Alá, el único Dios,
recorrió los territorios del norte de África. El mensaje de Alá se expandió por medio mundo. Y desde principios del siglo VIII, los musulmanes, los ismailitas, vigilaban muy de cerca lo que ellos denominaban Al-Ándalus, el nombre que se daba a la península ibérica por parte musulmana. Cada vez eran más fuertes, cada vez estaban mejor armados, cada vez recibían mayores legiones de seguidores. Solo esperaban la mínima oportunidad, sabían que el reino visigodo estaba cuesta abajo, estaba ya en plena decadencia. Lo cierto es que demasiadas hambrunas, demasiadas epidemias, las malas cosechas habían hecho estragos. Los visigodos estaban muy debilitados. Y los maometanos, los sarracenos, esperaban esa oportunidad. Y se dio, la oportunidad se dio. Solo esperaron a que la fruta madurara y cayera del árbol. Conocedores de esa guerra fratricida entre facciones visigodas, comenzaron a enviar diferentes misiones, diferentes expediciones militares. Nos encontramos en abril del año 711. Por entonces el gobernador del norte de África, dependiente del califato omeya de Damasco, era Musa, un gran estratega militar, que contaba con estupendos, magníficos generales. El mejor de todos ellos, Tarik Ziyad. Musa encargó a Tarik que costeara, que dominara, que explorara las latitudes ibéricas. Y Tarik asumió la misión con entusiasmo. En ese mes de abril envió un destacamento de 500 aguerridos soldados, 500 hombres. Al mando de esa expedición se encontraba Tarif Ikmaluk. Los 500 maometanos llegaron a las costas de Cádiz y plantaron sus tiendas de campaña, plantaron sus jaimas en un lugar que tomó nombre del capitán que dirigía aquella tropa, Tarif, desde entonces Tarifa, la actual Tarifa. En la zona operaba un sobrino del rey. Intentó entablar combate con los maometanos, pero fue derrotado. No contaba con suficiente contingente militar para enfrentarse a aquellos hombres tan determinados a la victoria. Aquel muchacho de nombre Sancho envió alguna noticia, pero fue desestimada porque ya durante algún siglo atrás los enfrentamientos, los contactos con los musulmanes habían sido frecuentes. Y aquello se entendió como una racia más, una racia para aprovisionarse, para tomar botín, y seguramente pues volverían a su tierra y poco más. Pero lo que no sospechaba don Rodrigo es que los musulmanes estaban preparando una invasión a gran escala. Y así llegamos al mes de julio del año 711. En las semanas previas a ese mes de julio, ese fatídico mes de julio, esas naves, entregadas por el conde don Julián, fueron portando guerreros a las costas gaditanas en un trasiego interminable. Cientos de hombres fueron pasando el estrecho. En esta ocasión ya no iba Tarif, el bravo capitán maometano, sino Tarik, el propio Tarik, el gran general de Musa, se puso al frente del contingente invasor. Más de 7.000 hombres se situaron y plantearon su campamento cerca de una montaña que desde entonces llevaría el nombre de Tarik. Jibal Tarik, la montaña de Tarik, Gibraltar. Los 7.000 hombres, en su mayoría berberiscos, reclutados entre las tribus berberiscas del norte de África, empezaron a crear un perímetro defensivo y posteriormente ataques a determinados pueblos, aldeas, para aprovisionarse. La noticia recorría los campos de Hispania. Los musulmanes